Bueno, siguiendo con el programa, vamos a iniciar el bloque de estimulación cardíaca. Tenemos el simposio llamado Novedades y Toma de Decisiones en Estimulación Cardíaca. Vamos a tener tres expositores y tres experimentados panelistas acompañando al doctor Oscar Yelandino y a mi persona, que vamos a estar moderando la sesión. Y sin más preámbulo, vamos a presentar al primer conferencista, el doctor Iván Mendoza Brito, que ya lo presentamos esta mañana. Para nosotros nuevamente un honor que estés acá con nosotros, Iván. El doctor Iván Mendoza Brito es un experimentado cardiólogo, electrofisiólogo venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su especialización en medicina interna en la Cleveland Clinics, electrofisiología en Brown, y actualmente se desempeña como jefe de electrofisiología del Jackson Health System en Miami, y está muy contento de estar nuevamente aquí en su casa en Venezuela después de tantos años. El doctor Mendoza nos va a hablar sobre algo muy novedoso que ya tiene tiempo, pero ahorita ha retomado el escenario de la estimulación cardíaca, que es la modulación de la contractilidad miocárdica. Iván. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Como dije esta mañana, es un placer para mí estar de vuelta en casa. Vamos a hablar de este tema tan interesante que ha ganado popularidad y que creo que es una herramienta importante en esos pacientes con insuficiencia cardíaca tan difícil de manejar. El pronóstico de la insuficiencia cardíaca sigue siendo poco favorable. Hemos tenido nuevas herramientas farmacológicas. Aquí tenemos los famosos cuatro fantásticos que nos han ayudado a disminuir la cantidad de admisiones, ha mejorado la calidad de vida y la mortalidad. También tenemos otro grupo de medicinas que, aparte de los cuatro fantásticos, nos ayudan en casos específicos para disminuir las hospitalizaciones, como son la ibabradina y el vercugo. Aún así, imagínense, en el mejor de los casos, en el paciente que es compliant 100%, que se sabe que es alrededor de los 22 al 30% en verdad, pero digamos que los pacientes que son excelentes, que se toman su medicina a la dosis adecuada, todavía uno de cada 7 de estos pacientes va a tener un evento. ¿Y qué evento van a tener? Van a morir súbitamente o van a tener hospitalización. Y estoy hablando de los pacientes con una compliance perfecta. Aquí tenemos la historia natural de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Vemos que inicialmente los pacientes tienen una función física bastante adecuada. Después del diagnóstico, entran los mecanismos neurohormonales para compensar. Comenzamos con la terapia médica farmacológica. El paciente tiene un periodo de relativa estabilidad, con riesgos que todos conocemos, pero no aparentes, y después comienzan poco a poco a decaer, tienen la primera hospitalización y ahí comienzan a de verdad no llegar a ese nivel basal donde se encontraban anteriormente. A veces, además de los cuatro fantásticos, tenemos que requerir, como dicen, un amigo. Y a qué mejor qué mejor super amigo que la terapia con dispositivos. Pero aún la terapia con dispositivos tiene sus limitaciones. Solo 30% de los pacientes se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes tienen un QRS todavía estrecho. El 50% de estos pacientes tienen una fracción de eyección preservada, en el cual los resincronizadores no están indicados. Entonces, aquí en estos pacientes es importante pensar tempranamente en qué más podemos hacer para impactar esa calidad de vida, disminuir las hospitalizaciones. Podemos a lo mejor pensar en CCM. ¿Pero por qué? Porque el manejo actual de la insuficiencia cardíaca, pacientes diagnosticados, comenzamos unas medicinas, está estable, esperamos un tiempo, volvemos a esperar los 3 meses varias veces y después consideramos algún dispositivo, si tiene indicación, paciente comienza a decaer y a lo mejor ya es muy tarde en lo que nos dimos cuenta y entonces comenzamos a hablar de LVAD, ¿verdad? Ya si sea de destinación o de puente para un trasplante.
Pero como habló Lupira esta mañana y como hablamos, hay que comenzar a altas dosis las medicaciones y rápidamente. Aquí en este estudio, el estudio Strong Heart Failure, se vio que comenzando dosis altas, escaladas, en un periodo pequeño, no comenzar uno o dos medicamentos a ver cómo toleran, sino todo lo contrario, unas dosis altas del principio con una y mejor, ajustando la dosis de la medicina rápidamente, disminuye la mortalidad y disminuye las hospitalizaciones. ¿Y qué tal si consideramos esto mismo que ya ha sido comprobado, pero con los dispositivos? ¿Qué pensaríamos? Con los dispositivos, ¿cuál serían los pros? Bueno, a lo mejor de verdad los pacientes que tienen dispositivos pueden tolerar altas dosis de estos medicamentos sin síntomas de hipotensión, pueden tolerar mejor las dosis, pueden mejorar ese flujo renal tan importante, pueden mejorar, estar más compensados y podemos monitorizarlo de verdad cómo está el paciente, ver cómo está esa frecuencia cardíaca nocturna tan importante. ¿Cuál sería los contras de esta estrategia? Bueno, el costo al frente. No es un costo mayor en total, es el costo del dispositivo inicial. Tenemos que recordar que el reloj no para en la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes candidatos para resincronizador, comenzamos, no, todavía no, vamos a esperar, vamos a subir las dosis. Mientras tanto, volvemos, no se tomó el betabloqueante este fin de semana, estaba de viaje, vamos a comenzar otra vez 3 meses. En ese periodo de tiempo, los riesgos son altos. Y estos pacientes son hospitalizados por insuficiencia cardíaca y mueren súbitamente esperando por un resincronizador o algún otro dispositivo. Pero ¿cuál es el apuro? Si esto no es cáncer, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, sabemos que el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es peor que toda esta lista de cánceres, del cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, muchos tipos de leucemia. Entonces sí, tenemos que apurarnos. Entonces, ¿pero qué es la terapia de modulación de contractilidad miocárdica? ¿Cómo puede ayudar a nuestros pacientes? Bueno, la terapia de CCM es un dispositivo que induce una corriente no excitatoria. Es aplicada en el periodo de refractario absoluto, después del QRS 30 milisegundos. Es una corriente característicamente bifásica de alta amplitud y duración, alrededor de 20 milisegundos, obviamente no es aplicada en relación a la onda T. ¿Y estos dispositivos de qué constan? Bueno, es un generador con dos electrodos que usan los mismos electrodos de las casas comerciales para un marcapaso transvenoso convencional. Es un procedimiento bastante seguro, es bastante parecido a una implantación de un marcapaso bicameral y es efectivo en alrededor de 85% de los casos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta terapia? Bueno, sabemos que al aplicar esta energía existe un aumento del calcio en el retículo sarcoplásmico. Interesantemente, esta terapia aumenta durante la sístole y ayuda a la salida durante diástole. Muy diferente a muchos medicamentos que se han visto que aumentan el calcio citosólico sin ayudar a la salida y se han visto con un posible potencial proarrítmico, como ustedes conocen, el milrinona, o muchas otras terapias en el que se ha visto que tienen una efectividad escasa en el tiempo porque se vuelven tolerantes. Otro mecanismo es que existe una regulación del sistema autonómico, mejora el balance. Existe una inhibición de los mecanorreceptores del septo, del ventrículo derecho. Esto ayuda a disminuir, a aumentar el tono parasimpatético y mejorar y disminuir el tono simpático. Esto es lo que se conoce como el reflejo de Bessel-Jarisch. ¿Y qué hace? Entonces, la terapia, cuando conocemos, hay cambios inmediatos en minutos. ¿Cuáles son estos cambios? Aumento del calcio en el retículo sarcoplámico, hay aumento de la fosforilación de proteínas interesantes, como habló la doctora Susana Blanco esta mañana, el tintín, importantísimo para la función sistólica y más en la diastólica, así mismo como el fosfolamban, tan importante en la relajación, en el compliance, en la función diastólica. Hay aumento de la fosforilación de la proteína quinasa A y B. En las horas a días hay un cambio en la maladaptación de genes fetales
hay una disminución de la fibrosis cardíaca y hay una disminución del tono simpatético. Y a largo plazo, durante meses, se ha visto una mejoría de la fracción de eyección de reserva y una mejoría de los patrones diastólicos. Asimismo, hay una regulación positiva de ciertos genes que ayudan en la parte de insuficiencia cardíaca, así como down regulation, una inhibición negativa de ciertos genes tóxicos, si lo puedo decir así. En este estudio se ve que hay un aumento de la contractilidad a menores niveles de calcio sarcoplásmico. Parece la célula del sarcolema se vuelve más sensible a los mismos niveles de calcio con esta terapia. Asimismo, en otros estudios se ha visto una mejoría tanto de la fracción de eyección como del consumo de oxígeno, el pico de oxígeno. Sí. Es por esto que esta terapia ha sido adoptada primeramente en el primer mundo, en Estados Unidos, Europa. Ya han comenzado aquí en Sudamérica y pues esperemos que tenerla pronto aquí entre nosotros. Ya Colombia y Brasil ha colocado bastantes casos y quieren que hablemos de la data. Vamos a hablar cada uno de estos trials en detalle. Mentira. Estos son los trials que sabemos que nos van a ayudar, que han demostrado la efectividad. Les voy a hablar de este estudio que fue uno de los más importantes y que llevó la aprobación de esta terapia, que es el estudio Fixed Heart Failure 5S, que es un estudio randomizado, doble ciego, entonces el CCM se utilizó versus placebo y que en el que se demostró que en el primer punto una mejoría en el consumo, en el consumo de oxígeno, el pico. Pero lo ven que el beneficio es a lo mejor no tan marcado, ¿verdad? A lo mejor 0,84. Bueno, este es exactamente el mismo beneficio que se vio en los resincronizadores antes de los estudios MADIT y MADIT-CRT. Y se vio beneficio en, no importando si el género del paciente, a diferencia de los resincronizadores, se vio mejor beneficio en los pacientes blancos y la fracción de eyección. Mientras mejore la fracción de eyección, la respuesta era más pronunciada. Los pacientes ya terminales, la respuesta era poco pronunciada a ninguna. Esto nos dice que a veces no tenemos que esperar. Asimismo, hubo una mejoría en la clase funcional. En el 80% se vio que hubo una mejoría de una clase funcional y hasta el 40% de más de una. En este estudio de a largo plazo se vio una mejoría de la sobrevida comparado con la terapia por guidelines, de la que hemos hablado con los 4 fantásticos. Bueno, aquí eran 3 fantásticos en ese momento porque era 2021. Es por esto que actualmente, mientras estamos hablando aquí, está un trial que se llama el Integra, que es un estudio en el que la terapia CCM está incluida dentro de los desfibriladores. Así que no tendría que hacerse 2 procedimientos, no tendrían que realizarse 2 o 3 electrodos o 4, y lo sería de verdad lo ideal y lo mejor de los 2 mundos. Este es el estudio Integra, en el que se busca obviamente ver los cambios de calidad de vida y de mortalidad. Voy a hablarles de un caso clínico, uno de los casos que colocamos ya hace unos años. Este es un paciente mío de 52 años, que es un abogado era muy activo. Lamentablemente él tiene distrofia muscular, tiene una enfermedad, una cardiomopatía no isquémica con una fracción de eyección, la última era de 25%. Estaba en terapia con los 4 fantásticos, pero tenía problemas de hipotensión. Era ahí ese limitante. Comenzamos, tenías que titrar, otra vez teníamos que ajustarla. Tenía una clase funcional 3, lo cual estaba limitándose a ir al trabajo, a poder estar en vivo. Lo salvaba un poquito el Zoom, pero porque estaba muy deteriorado. Él ya tenía un desfibrilador colocado 10 años anteriormente. Este era su electrocardiograma. Pueden ver como la gran mayoría de nuestros pacientes tienen un QRS estrecho. No tenía indicación para un resincronizador. A él se le ha colocado, le coloqué una terapia CCM. Vemos los 2 electrodos colocados en el lado derecho en la colocación septal. Aquí podemos verlo, el implante.
Este es el lateral izquierda. Ven que la colocación tiene que ser bastante septal y por lo menos separado 1 centímetro uno de otro lo de los electrodos. Vemos en proyección AP. Este paciente tuvo una mejoría de la clase funcional. Yo puedo, para hablar sinceramente, de 1,5. Él sentía a altos esfuerzos disnea, pero volvió a trabajar, sigue siendo bien activo y sigue trabajando, llevando demandas contra médicos. Así que se imaginen lo interesante que es, importante, sí, el riesgo. Esta es su rayos X final. Después pueden ver el desfibrilador bicameral en la porción izquierda y el CCM. Interesantemente, recuerden, este dispositivo es recargable. Como usan bastante voltaje, es un recargador y se puede recargar cada 2 semanas. Este es el electro al final de colocarse. Así se ven las espigas. Recordemos que son no excitatorias. En conclusión, esta terapia produce una mejoría de la clase funcional en la gran mayoría, por lo menos una clase, o si no dos. Hay mejoría en los trabajos, en el estudio de 6 minutos de caminar. Hay una mejoría en la calidad de vida. ¿Y cuáles son los criterios? Para que nos acordemos siempre, son pacientes que tienen una clase funcional 3 hasta ahora, y hay otros trials que están estudiando otras indicaciones en pacientes que usualmente no son candidatos a resincronizadores o que tengan poca respuesta a resincronizar, los que llamamos non-responders, y que tienen una fracción de eyección de 25 a 45%. Fuimos uno de los primeros grupos que implantó esto en Florida. Este es mi grupo en el Jackson South. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, doctor, creo que van a faltar dispositivos aquí en Venezuela. A continuación presentamos al doctor Carlos Rodríguez, egresado de Dante Pasanese, el popular Caco. Además de profesional, es investigador, ha publicado más de 30 artículos y bueno, se tomó un espacio ahorita, una pausa sobre su tiempo para dedicarnos a nosotros, ya que se encuentra ahorita en el torneo de tenis y pádel nacional. Está concursando aquí con Caracas, por cierto. Gracias, gracias Oscar. Bueno, y te cuento que mañana voy a jugar la final contra Distrito Federal. Es un campeonato de mayores de 55 años. Y bueno, estamos aquí, hoy ganamos temprano a Aragua, ayer a Barquisimeto, a Lara, y hoy vamos a ver. Bueno, wow, no había leído mucho sobre, te lo digo sinceramente, pero me gusta decir la verdad, ¿no? Aquí todo el mundo me conoce. Eh, Eso está en la guía ahorita. Y es clase 1 clase 2 antes de entrar a clase 2. Está bien. Okay, me gustó mucho. Bueno, ahorita mi conferencia, gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta invitación, ¿ok? Vengo aquí a compartir la experiencia de nosotros. Trabajamos en hospitales y tenemos más de 30, 40 niños implantados. Vamos a hablar hoy sobre bloqueo AB congénito aislado, ¿ok? Porque el bloqueo AB congénito con una cardiopatía estructural es otro mundo. Entonces, nos vamos a dedicar nada más al bloqueo AB congénito aislado. Bueno, el bloqueo AB congénito aislado está catalogado dentro de lo que se llaman las enfermedades raras. Las enfermedades raras son aquellas que ocurren al menos una de cada 20.000 nacimientos vivos. Entonces, uno de cada 20.000 chamos que nacen anualmente aquí en Venezuela va a tener esto, es una enfermedad rara, ¿ok? Tiene una mortalidad altísima, sobre todo en la etapa fetal y neonatal, llega cerca al 30%. Y prácticamente el resto, ese 70% de pacientes que queda vivo, va a necesitar marcapaso en algún momento de su vida. Y ahí es donde está.
toma de decisiones. ¿Cuándo lo vamos a implantar? ¿Qué vamos a implantar? ¿Cómo lo vamos a implantar? ¿Qué acceso vamos a tomar? Y bueno, eso es lo que vamos a dirigirnos hoy en esta conferencia. Dentro de la fisiopatología, esto prácticamente es una respuesta autoinmune, ¿ok? La que más se conoce, ¿ok? Una respuesta autoinmune principalmente en madres que padecen de enfermedades tipo lupus, síndrome de Sjögren, ¿ok? Y pasan esos anticuerpos a través de la placenta, ¿ok? Eso va a provocar una fibrosis, un estado inflamatorio en el sistema eléctrico de conducción y estos chamos nacen con un bloqueo AB completo. Pero ojo, ojo, ¿ok? Aquí en Venezuela, los tetras, todos, hay veces se les pasa, ¿ok? De que tienen que pedir dentro de su rutina prenatal el examen de serología para Chagas, porque una de las causas que se saben conocidas que de estos niños algunas veces infecciosas, y dentro de estas infecciones, el Chagas, bueno, aquí tenemos aquí al maestro, al doctor Iván Mendoza, y bueno, yo siempre lo nombro porque me formé en Brasil, estuve trabajando en Argentina, eso es rutina en estos países, y yo veo que, no sé si usted también, doctor, lo ve que algunas veces a los tetras se les pasa esto por encima, ¿ok? Entonces tenemos que orientar a nuestros obstetras, nosotros mismos de la sociedad, pues, alertar a toda esta población es una de las causas, ¿ok? Causas idiopáticas y ahorita hay una enfermedad que se llama el síndrome degenerativo del sistema eléctrico de conducción, pero se manifiesta después de los 15, 20 años. Ya vamos a ver algo de eso también. Y las causas idiopáticas y las causas genéticas, ¿ok? Y bueno, si no se sabe ni un gen, nombren al SCNA5. Ese siempre está metido en todos los peos de canalopatía. Entonces, aquí también está metido. Entonces, nosotros tenemos una paciente con un Brugada y tiene una hija con un bloqueo B congénito. La hija se fue a vivir en Canadá. Le dije, vamos a hacerle un estudio y le salió el SCNA5 con un bloqueo AB completo. Y tiene 17 años. Entonces, vamos al grano ahorita. Un casito clínico que es de nosotros, ¿ok? Un escolar masculino de 10 años de edad. El chamo estaba asintomático, ¿ok? Y en una evaluación de rutina, el pediatra le consiguió la frecuencia cardíaca baja. Lo mandan con nosotros y se consigue que el chamo tiene un bloqueo AB completo, ¿ok? Chamo de 10 años, crecimiento y desarrollo normal. Se le pidió un ecocardiograma porque entre las cosas que ahorita vamos a hablar, ya estaba con una hipertrofia cardíaca. En el holter tenía unas arritmias bastante complejas, tiene una frecuencia cardíaca menor de 55 años. Pero de repente ustedes van a decir, pero bueno, compleja es muy vago. Es verdad, es muy vago. ¿Okay? Unas arritmias complejas dentro de las guías principales. A mí me gustan mucho las guías europeas, brasileras, argentinas. Me leo también las americanas, doctor Brito también. Pero somos un país latino y me gusta también trasladar a nuestro real world. ¿Okay? Ese paciente en el holter tenía unas arritmias con intervalos de acoplamiento muy cortos, lo que no son electrofisiólogos, y prácticamente fenómeno R sobre T, hacía arritmias polimórficas, ¿ok? Y ese paciente en el holter, nosotros decidimos, aun cuando estaba asintomático, que había tenido síncope, decidimos implantar un marcapaso. Bueno, la familia, tal. Le explicamos. ¿Cuándo implantar un marcapaso? Que es la primera toma de decisión difícil, que es un chamo que te llegó asintomático, pero está con una frecuencia cardíaca en reposo menor de 55 latidos por minuto. Le hicimos ese holter y tenía bastantes extracitales ventriculares con fenómeno R sobre T, hacía taquicardia ventricular no sostenida, ¿okay? Y ya en su eco tenía una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, si ese paciente es un paciente asintomático, de acuerdo a esta guía, esta es la guía brasilera, pero la guía brasilera es prácticamente una mezcla entre la guía americana y la guía europea. ¿Okay? Entonces, tenía una frecuencia, si el paciente tiene un bloqueo AB congénito y no tiene
cardiopatía estructural, si su frecuencia cardíaca en reposo está menor de 55, ese paciente pudiera ser un candidato a implantar un marcapaso precozmente. ¿Ok? Si el paciente está con disfunción ventricular, si ese paciente tiene un QRS ancho, que no es el caso de nuestro paciente, ¿ok? Si ese paciente hace unas pausas muy prolongadas, mayor de 2 y hasta 3 veces el ciclo RR en reposo de ese paciente también tiene que ir a un implante, ¿ok? Y ahorita el doctor Iván Mendoza Jr. nos acaba de hablar de pacientes con una enfermedad neuromuscular. Hay algunas de estas canalopatías, porque generalmente esas enfermedades neuromusculares tienen al nacimiento y a lo largo de su vida, después que desarrollan estas patologías. Y si él tiene así esté asintomático, pero tiene una enfermedad neuromuscular, con el bloqueo de congénito, este paciente también debe ser implantado. Entonces, estas son las guías europeas de cuándo tú vas a tomar la decisión en un paciente con un bloqueo AB congénito aislado. Cuando digo aislado es porque ese paciente no tiene una cardiopatía estructural, lo descubriste. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el acceso que tú vas porque ya tomaste la decisión? ¿Ok? Ahora bien, el abordaje, ¿ok? De un paciente, de un niño, tiene que ser totalmente diferente al approach que un adulto. Lo primero que hay que hacer es que en los niños siempre les dije que la mortalidad es altísima en la etapa prenatal y durante la etapa neonatal, y que prácticamente el 70% van a necesitar ese marcapaso. Entonces, son unos chamos, ¿ok? Que te van a necesitar 4 o 5, por más que un marcapaso hoy en día tiene una durabilidad mayor. Hoy en día tenemos los marcapasos que tienen más de 12 años de duración, pero si te llega un chamo con 3 años, ese chamo va a implantarse 5 o 10 marcapasos a lo largo de su vida. Entonces, el acceso es muy importante. ¿Okay? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros realmente en nuestra práctica tenemos muchos casos de niños. Le estuve diciendo al doctor Deodoro que tenemos publicado en la revista venezolana de cardiología una serie de casos, pero infelizmente la publicación donde lo tenemos en digital no aparece ya no está en el site de la revista. Total que nosotros ¿qué hacemos? Nos guiamos por esta guía. Esta es una guía de la guía europea, ¿ok? Si el paciente tiene menos de 10 kilos, no tiene cardiopatía estructural, ese paciente lo ideal es hacer un epicárdico, ¿ok? Es lo que la guía recomienda, es lo que nosotros hacemos. Y ese epicárdico lo hacemos un BBIR, lo colocamos en el ventrículo izquierdo. En nuestro equipo de trabajo trabaja el doctor José Rivera, ¿ok? Un excelente cirujano, y con la ayuda de él nosotros podemos hacer este tipo de casos, ¿ok? En los niños también, si tú vas a un paciente menor de 10 kilos, lo que te dice la guía es que si lo vas a hacer endocárdico es porque falla la vía epicárdica, pero cuando tú lees bien la guía, lees bien los estudios, generalmente cuando se falla son pacientes que no son esta charla, porque son pacientes pediátricos que han tenido cardiopatías congénitas complejas, que los han operado como 3, 4 veces, y el acceso epicárdico es difícil. Entonces, esto es otra conferencia, porque esto es otro mundo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un acceso epicárdico, y es lo que dice la guía, pero y creemos que es lo más sensato en sentido de preservar ese sistema venoso en el niño. Si el paciente tiene entre 10 y 20 kilogramos de peso, en casos específicos, las guías siempre siguen diciendo que puedes optar por una estimulación, acceso venoso, ¿ok? Si vas a utilizar el acceso venoso, también en esos casos específicos lo vas a hacer en septum, ¿ok? Y tú también estás autorizado entre 10 y 20 kilos a hacerlo epicárdico, BBIR, en el ventrículo izquierdo también, ¿ok?
Fíjense, algunos dirán, ve, pero hay que colocar DDD, ¿qué tal? En niños es otro mundo. Se han hecho grandes metaanálisis, muchos metaanálisis, tanto en Europa, en América y en Asia, porque estuvimos leyendo las tres guías. Y en los niños no ha habido una diferencia en cuanto a la progresión a insuficiencia cardíaca entre marcapaso BBIR y el DDR. Es otro mundo, estamos aprendiendo. ¿No? Todos los días, medicina 2 más 2 no es 4. ¿Okay? Entonces, evidentemente, muchos, o sea, lo que sí sabemos es que la mayoría de los niños que tienen resincronizadores, incluso nosotros tenemos niños con resincronizadores, son chamos que han tenido marcapaso, pero han tenido cardiopatía estructural y han tenido muchos implantes. ¿Okay? Y si ya el paciente tiene tiene más de 20 kilogramos de peso, tú puedes ahí acceder al acceso endocárdico. El implante ahí es diferente, tú tienes que hacerlo en septum, lo puedes hacer en DDD, ¿ok? Y en algunos laboratorios todavía siguen, y lo digo con propiedad, hay gente que todavía lo sigue haciendo en BBIR, en el ventrículo izquierdo, y ya ahí eso son cuestiones de, o sea, yo no, tampoco quiero decir que esto es una regla, ¿no? Cada laboratorio tiene su experiencia. Por lo menos nosotros, en Brasil, que fue donde yo me formé, el doctor Roberto Costa tiene una serie de más de 3.000 casos publicados en BBIR y él dice, bueno, no, y lo coloca en ventrículo izquierdo. Y él dice, bueno, el día que me salgan mal, yo me paso a DD, pero a mí esto me está saliendo bien, lo estoy haciendo así, tal, y se respeta, pues, y hasta porque está en la guía, ¿ok? El asunto de uno no querer hacer otras, o sea, lo que yo pienso es que en medio de lo que hacemos es tampoco hacer ski play, los que juegan béisbol. O sea, toque bola, sorprender y tal. Yo prefiero seguir haciendo el librito, tal. Y bueno, y nos ha dado buenos resultados. Este es otro caso, ¿ok? Fíjense, es un paciente de 30 años, paciente nuestro, también con un bloqueo AB completo. Fíjense, y este paciente con 30 años, después que nosotros le implantamos el marcapaso, pues, lo voy a decir que ya lo implantamos, porque nos llegó ya sintomático con síncope. Lo interrogamos y el papá ya tenía también un marcapaso desde antes de los 45 años, la abuela también. Después que después que lo implantamos, este paciente dijo que tenía el bloqueo AB completo desde los 20 años. ¿Okay? Nosotros sabemos que 3 a 5%, solo 3 a 5% de los pacientes que van a implante de marcapaso tienen menos de 45 años. Y en el estudio de Framingham ya se sabía algo de esto del carácter hereditario. Sabemos que estos pacientes, en este grupo etario, entre los 18 y 45 años, en el seguimiento a largo plazo, en 5 años, esos pacientes van a tener insuficiencia cardíaca. Y esa es una charla que va a dar el doctor Benchetri ahora, de que él nos va a hablar de qué es lo que... Ahora la decisión es dónde lo vamos a colocar. Fíjense, podemos hacer una estimulación del HIS, podemos hacer una estimulación de la rama izquierda hoy en día, podemos hacer una estimulación paraisiana. El doctor Shemian ya nos va a hablar de eso, no voy a hablar mucho de esto. Nosotros utilizamos Syncromac, eso lo usa el que quiere, ¿ok? Es una herramienta más, no está en la guía, siempre lo digo, ¿ok? El Syncromac, este paciente lo hicimos nosotros y ese caso nosotros lo publicamos, lo hicimos en región paraisiana con ayuda del Syncromac. Y el mensaje que yo les quiero dar a ustedes acá es que, número uno, el bloqueo AB congénito y el bloqueo AB con el abordaje de este paciente es diferente que un adulto, que hay que cuidar esas venas, ¿ok? Tener en cuenta que el apex del ventrículo derecho lo tenemos que abandonar de, de nuestra rutina. Y no quiero hablar mucho más de aquí de esta parte, porque el doctor Benchetri más tarde nos va a dar una conferencia sobre estimulación fisiológica. Bueno, muchas gracias y esta es la presentación que yo les traje.
Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Chamia Benchitrit. Chamia es un electrofisiólogo de mucha experticia en estimulación cardíaca y ha incursionado con mucho éxito en el tema de la estimulación cardíaca fisiológica. Además, es mi compañero de trabajo de hace muchos años y nos va a hablar sobre estimulación fisiológica del estado del arte. El doctor Benchetri es electrofisiólogo, egresado del Hospital Universitario de Caracas y entrenado en electrofisiología en el Hospital Lariboisier en París. Chemi. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Eleodoro, por tu presentación. Bueno, hoy, esta tarde me toca hablar de estimulación fisiológica. Casualmente, hace 2 años hablé del mismo tema, pero todavía no sabemos exactamente lo que teníamos que hacer. Voy a utilizar una agenda. Vamos a hablar qué es la estimulación fisiológica. Vamos a hacer énfasis en la rama izquierda, por qué nace, cuál es su factibilidad, las evidencias que existen, las indicaciones y muy poco sobre la técnica, porque eso es un tema muy amplio. ¿Qué significa estimular el sistema de conducción? Es estimular en el sistema que produce la activación biventricular, GIS o rama izquierda. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo es bypassear los trastornos de la conducción auriculoventricular. Tal como le comenté, las dos áreas de interés son el GIS y la rama izquierda, que son los que permiten que el ventrículo esté sincronizado. Cuando uno ve estas láminas, uno ve por qué hay una amplia preferencia en estimular el GIS, la rama izquierda. Vean la zona tan pequeña que significa el GIS contra la rama izquierda, que es mucho más amplia, que además tiene sus fascículos y arborizaciones que permiten hacer una estimulación. Los estudios han demostrado que son tan efectivas GIS como rama izquierda, pero desde el punto de vista de factibilidad y de complicaciones es muchísimo más fácil estimular la rama izquierda. Y aquí hay conceptos importantes. ¿Qué significa estimular la rama izquierda? Puede ser, como ustedes ven aquí, estimular directamente con el electrodo la rama izquierda, estar muy cerca de la rama izquierda, lo cual se conoce como estimulación del septal del ventrículo izquierdo, o estimular los fascículos. Para uno poder estimular lo que estamos comentando, hay que perforar el tabique de manera que alcancemos el subendocardio izquierdo y no el subendocardio derecho como hacemos comúnmente. Esos tres conceptos se han agrupado en lo que se llama el área de la rama izquierda de las de GIS. Aquí se ve mejor. Esto sería la estimulación directa a la rama izquierda, estimulación septal de BI. Y esto que ustedes ven aquí, que no alcanza la rama izquierda, sino estimula miocito a miocito, es lo que se conoce como estimulación septal profunda, que más bien debería llamarse poco profunda porque no alcanza el subendocardio izquierdo. Pero aquí, bueno, aquí se alteró un poquito la lámina, discúlpenme. ¿Y por qué nace la estimulación del sistema de conducción? Bueno, porque sabemos que cuando existe bloqueo de rama izquierda, bien sea por trastornos innatos o por lo que ocurre en la estimulación del marcapaso convencional, y eso no importa si estimulas el ápex o el septum, pues vamos a tener trastornos importantes de la conducción intraventricular. Ya como comentó Iván, sabemos que cuando resincronizamos a los pacientes con buena indicación, el 30% no va a responder. Y cuando hablamos de estimulación por bradicardia, la que utilizamos comúnmente, sabemos que hasta un 12-15% estos pacientes van a presentar una miocardiopatía inducida por marcapaso, similar a lo que ocurre con los bloqueos de rama izquierda. Ahora, ¿cuál es su factibilidad? Este es uno de los estudios más grandes que se realizó, es en Europa, disculpen que se alteró un poquito la lámina, este estudio MELOS, en el cual se incluyeron 14 centros, más de 2.500 pacientes, y se observó que cuando existía insuficiencia cardíaca, la tasa de éxito era un 82%, pero cuando la indicación era bradicardia como tal, la tasa de éxito era el 92%. Y fíjense algo muy interesante. Solo el 9% tenían estimulación directa a la rama izquierda. 70% prácticamente de los fascículos y 21% septal izquierdo, que como les
dije, es muy cerca de la rama izquierda. ¿Y cómo sabemos si estamos estimulando la rama izquierda, sus fascículos o septal? Pues bueno, a través del electrocardiograma, que es en este momento es un poco complejo explicar y lo utilizamos para otro momento. ¿Cuáles son las evidencias de que la estimulación del sistema de conducción son útiles para insuficiencia cardíaca? Un punto importante, la indicación de resincronización en los pacientes sigue siendo la misma. Insuficiencia cardíaca, rama izquierda, a pesar de tratamiento, etcétera, sigue siendo indicación tipo 1. Recuerden que la resincronización es una terapia excelente que tiene prácticamente 25 años y que sigue totalmente indicada en los pacientes bien indicados. Tiene mucho más estudio que lo que estamos ahorita comentando. Sabemos que tenemos algunos problemas, el 30% no responde, pueden haber dificultades técnicas, uso más de contraste, etcétera, etcétera, y no es fisiológico. Recuerde que el resincronizador estimula desde epicardio a endocardio, miocito, miocito. Esto no es lo que ocurre fisiológicamente, pero es excelente. ¿Okay? La mayoría de los trabajos que hablan sobre estimulación del sistema de conducción e insuficiencia cardíaca son o estudios pequeños o no aleatorizados, son muy pocos los aleatorizados randomizados. Pero hay un estudio muy interesante, que no es aleatorizado, donde se compara la resincronización versus la estimulación de la rama izquierda. Y observamos que en el grupo de sistema de conducción mejoraba la fracción de eyección superior al resincronizador, mayor proporción de pacientes mejoraban su clase funcional y como ustedes ven a su derecha en la lámina, pues desde el punto de vista de hospitalización y mortalidad, era mejor la rama izquierda que el resincronizador biventricular. Y ellos en este estudio hicieron una lámina y compararon varios parámetros, desde el tiempo de, de, de implante, fluoroscopia, QRS, etcétera. Y ustedes ven a su derecha, la rama izquierda parece superar la resincronización biventricular, así como la estimulación gisiana. Recuerden que es mucho más fácil implantar una zona mucho más amplia que algo de pocos milímetros. Ahora, es lo mismo estimular la rama izquierda que septal izquierdo o biventricular. Bueno, este estudio intentó diferenciar y demostraron que estimular directamente la rama izquierda es superior a la resincronización biventricular y a la estimulación septal izquierda. No es lo mismo. Y ven aquí que en aquellos con estimulación de la rama izquierda, pues tenían mejores datos sobre mortalidad, mejores datos sobre insuficiencia cardíaca, sobre hospitalizaciones. Y en caso de mortalidad, no hubo importante diferencia entre la rama izquierda y el biventricular, pero sí septal profundo que no fue tan óptimo. Este estudio nuevamente compara, recientemente publicado por muchos grupos latinoamericanos, en donde nuevamente comparan rama izquierda directamente, septal del ventrículo izquierdo y biventricular, y vean cómo los pacientes que recibían el sistema de conducción directamente, pues iban definitivamente mucho mejor en cuanto a hospitalizaciones, mortalidad, no tanto. Pero el QRS era más estrecho con la rama izquierda, la presión de eyección mejoraba más con el sistema de conducción no septal izquierdo y había una mejor clase funcional. Hasta los momentos parece que no es lo mismo estimular directamente que cercano que biventricular. ¿Okay? Y este último estudio que lograron analizar varios estudios controlados, pues se observa que el sistema de conducción con respecto al biventricular, pues produce un QRS más estrecho, la clase funcional mejora más en ese grupo, así como la fracción de eyección. Y en cuanto a la presencia de arritmias, definitivamente hay datos estadísticos altamente significativos que aquellos que son estimulados en la rama izquierda, pues tienen menos presencia de arritmias ventriculares malignas, así como fibrilación auricular. No necesariamente esto se traduce en disminución de la mortalidad. Sabemos que el resincronizador tiene ciertas dificultades de implante y los implantes de rama izquierda también pueden tener alguna dificultad. ¿Qué hicieron en estos trabajos? Pues unieron las dos técnicas.
electrodo al ventrículo izquierdo y estimulación en la rama izquierda. Y que encontraron pues que cuando tú utilizabas esta terapia optimizada, pues el QRS era menor y se observó que esta terapia optimizada pues era óptima en cuanto al incremento de la fracción de eyección, reducir los volúmenes del ventrículo izquierdo, así como mejoría de la clase funcional. Recuerden, optimizada, rama izquierda más electrodo en ventrículo izquierdo. Uno de los grandes problemas es qué hacer con los pacientes que no tienen bloqueos de rama izquierda, que tienen insuficiencia cardíaca, tienen QRS ancho, pero no tienen bloqueo de rama izquierda. Pues esos son muchos pacientes que tienen trastorno inespecífico de la conducción intraventricular, que usted lo ve, que no es derecho, que no es izquierdo, pues bueno, pero es ancho. Bueno, ellos utilizaron en ese grupo de pacientes este concepto LOT, estimulación rama izquierda, cable izquierdo, estimulación combinada, y observaron que el QRS era menor en aquellos con terapia LOT, es la combinada, la fracción de eyección era muchísimo mejor y también había respuesta clínica. Pareciese ser que es una terapia posible en este tipo de pacientes. ¿Y qué hacer con esos pacientes que no responden, ese 30% de pacientes que no responden a la resincronización? Pues bueno, en este pequeño estudio demostraron que cuando al resincronizador tú le hacías un upgrade, quiere decir, le sumabas un cable en la rama izquierda, pues la respuesta clínica parecía ser muy útil en cuanto a mejoría de la fracción de eyección, mejoría de la clase funcional, disminución de hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Obviamente, de este grupo solamente un 50 va a responder. No es que ese 30% vas a lograr optimizar, pero bueno, de ese 30 pasará a un 15%. No hay una guía como tal sobre indicaciones de estimulación del sistema de conducción y terapia de resincronización, pues esto ha sido planteado por el doctor Oscar Cano de España, pues se puede utilizar como estrategia de rescate tras un implante de resincronizador fallido, pacientes con miocardiopatía inducida por estimulación, pacientes con QRS ancho, lo que comentamos, distinto al bloqueo avanzado de rama izquierda, aquellos que no responden a la terapia de resincronización. Y quizás yo creo que algo que tenemos que plantear, que cada vez que uno vaya a sincronizar, debe tener en mente ambas técnicas para aumentar la posibilidad de éxito. Ahora vamos a hablar del uso en pacientes con bradicardia, que es muchísimo mayor que en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca. Ya comenté el efecto deleterio que puede tener la estimulación del subendocardio derecho. No importa que sea apex, no importa que sea el septum. A veces nosotros siempre estimulamos el septum para evitar complicaciones del apex, pero eso no ha traído hasta el momento beneficios significativos. ¿Ok? Sabemos que el marcapaso estimule de un 20 a un 40%, ya puede producir este tipo de disfunción sistólica. Y ya sabemos muy bien que la resincronización en aquellos pacientes tiende a funcionar, tanto como tratamiento, así como preventivo. En este estudio compararon estimulación fisiológica. Cuando yo hablo de estimulación fisiológica, hablando principalmente de estimulación de la rama izquierda versus estimulación convencional. Y vieron que en el seguimiento, aquellos que tenían estimulación convencional comenzaban a presentar disminución de la fracción de eyección. En cambio, aquellos con estimulación de la rama izquierda mantenían su fracción de eyección a lo largo del tiempo. Entonces, es una prevención de la miocardiopatía inducida por marcapaso. Otros pequeños estudios han demostrado lo mismo, que no se produce disfunción sistólica en pacientes estimulados de forma fisiológica. Y estas son las guías de uso de estimulación fisiológica en bradicardia. Yo pocas veces he leído una guía tan pesada y tan complicada como esta guía. Tiene todos estos algoritmos que parecen algo imposible, ya lo comentábamos mil veces con el odoro, sumamente espeso. Pero afortunadamente en esta famosa revista coreana vino un resumen de lo que hay que hacer. Todos se rieron porque era coreana, ¿no? Pero si ustedes ven aquí, este es el que implantó por primera vez, él fue el que hizo por primera vez en el 2017 los implantes de rama izquierda en un resincronizador fallido. Entonces, aunque era pues poco famosa, pues intenté hacer una pequeña modificación y esto es lo que recomienda en cuanto a estimulación de bradicardia y sistema de conducción.
Pacientes que tienen disfunción sistólica leve, que usted sabe que podría tener un marcapaseo por encima del 20-40%, ellos lo consideran tipo 2A. Este mismo paciente, pero con fracción de eyección normal, lo consideran 2B. Pacientes igual con disfunción sistólica leve, que no requieran estimulación sustancial, como cualquier marcapaso con un implante, ellos lo consideran 2B. Y fracción de eyección normal, que van a ser implantados, y se espera igualmente que no van a tener mucha estimulación, pero eso es en especial en aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que tú puedes sospechar que ese marcapaso que tú pusiste te puede ayudar a prevenir las complicaciones de la rama izquierda, del bloqueo de rama izquierda. Y bueno, en pacientes selectos con cardiopatías congénitas o VAB congénito, la terapia de resincronización o la estimulación del seno coronario podría considerarse. 30 segundos para hablar brevemente de la técnica. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar el septum medio superior y perforar el tabique. Estamos hablando exactamente que estamos perforando el tabique del subendocardio derecho al subendocardio izquierdo, buscando, no, por supuesto, no pasarte al ventrículo izquierdo. Pues las técnicas se han modificado, nosotros tenemos una pequeña experiencia, pero anteriormente tú tienes que localizar el GIS y avanzar 1.2 a 1.5 2 centímetros del ápex. Hoy sabemos que la zona es mucho más amplia y eso no tiene interés. Lo importante es estar seguro que estás sobre el tabique, y hay una serie de signos que nos confirman dónde estamos. Hay una serie de criterios, ya estamos terminando, discúlpenme, y solamente quiero mostrarles el primer caso que hicimos justo hace un año. Vean lo que ustedes ven en la inyección, es un septograma, eso está en el subendocardio derecho, y vean cómo el electrodo llega a perforar alcanzando el ventrículo. Y vean el QRS tan angosto que se produce, y les voy a confesar que no todos los casos que hemos hecho son tan angostos, pero bueno, este era un buen ejemplo, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, a continuación presentaremos al doctor Iván Mendoza Brito, marcapasos sin cables, implante paso a paso. Vale decir que el doctor ya hizo historia en la cardiología venezolana porque hace 2 días acaba de implantar 2 máquinas. Muchas gracias. Fue un placer estar acá. Ahora vamos a hablar de cómo colocar los marcapasos sin cables paso a paso. Esto va a ser una conversación bastante técnica, pero la idea es que todos tengamos una idea de cómo es la implantación, porque sabemos lo que viene, porque sabemos que este no es el futuro, sino el presente. Vamos a estar específicamente hablando porque hay varios tipos de marcapasos sin cables, y vamos a estar hablando específicamente del Micra AB, que es el que tenemos actualmente en nuestro país. Indicaciones. Estas son indicaciones históricas. Esto es lo que es cuando este marcapaso se aprobó. Obviamente, en pacientes con fibrilación auricular de respuesta ventricular lenta, con bloqueo AB, si es paroxístico o completo. Estas indicaciones se han expandido recientemente. Contraindicaciones en pacientes que tengan filtros de la vena cava inferior, que tengan válvulas mecánicas tricuspidias, en pacientes que tienen una anomalía del sistema venoso femoral, en los pacientes obesos mórbidos o en pacientes que necesiten estar en anticoagulantes. Esos eran contraindicaciones históricas. Ya hablamos esta mañana que son bastante relativas. Hoy vamos a hablar paso a paso acerca de cómo es la implantación, cómo es el acceso venoso, cómo navegamos ahí hasta el punto donde queremos llegar, cómo verificamos esta fijación y los parámetros eléctricos adecuados, hablar un poquito acerca de la recaptura, cómo removemos la línea de seguridad y cómo hacemos el cerrado exitosamente. Comencemos con el acceso. Este es un procedimiento que el acceso tiene que ser con ultrasonido. ¿Pero por qué? Usamos normalmente otro tipo, somos extremadamente experimentados.
porque estamos hablando de un introductor que tiene una circunferencia de 23 French por dentro y de afuera tiene 27 French. Entonces, solo al tocar la arteria pueden imaginar el daño que podría pasar. Es por esto que a mi recomendación es que se utilice el acceso bajo ultrasonido. El sistema de desarrollo de delivery está hecho para usar un acceso femoral derecho. Sin embargo, hemos visto que varias veces, en varios pacientes, el sistema no se puede ser usado. En este es un paciente en el que se realizó el día anterior un cateterismo, un pequeño hematoma, me pareció que no era lo más adecuado acceder ahí y utilizamos el acceso por la vía femoral izquierda. Publicamos nosotros este abordaje siendo bastante seguro. Hay pequeñas modificaciones que hacemos para colocarlo seguro y que aquí secretamente lo vamos a compartir. Comencemos con el acceso venoso. Importante, pacientes ancianos, como la gran mayoría de nuestros pacientes que les colocamos este tipo de marcapasos, tienen trayectos venosos tortuosos. No esperar a la mínima resistencia, mejor verificar, hacer una venografía, considerar varios proyecciones y obviamente utilizar acceso con ultrasonido. Hay personas, de hecho, que usan la venografía al comenzar. Yo, en mi caso, la utilizo solo si encuentro algo de resistencia o espero en pacientes que podrían tener una anatomía adversa. Por ejemplo, radiaciones pélvicas, entre otras, o cirugías pélvicas. Aquí está el introductor, repito, la circunferencia es de 27 French y 23 interna. Este es el catéter de delivery, es bastante parecido al catéter que utilizamos para cualquier ablación simple, bastante fácil de utilizar. Entonces, solución para la primera parte de acceso venoso. Si hay algún problema, si tenemos resistencia, es importantísimo, uno, hacerlo bajo o después de una venografía. Dos, hay que comenzar a dilatar gradualmente esta vena femoral. Aquí es cuando nosotros nos tomamos el tiempo, vamos lento. Por lo menos utilizo 3 a 4 dilatadores. Uso normalmente 8, 12, 16 y 20 o 16, 18 y 20 dependiendo del tamaño del paciente. Utilizo en algunos casos una pequeña incisión menor a 1 centímetro en la parte superior para que no haya tensión con la piel. Y el coating o el recubrimiento del sistema tiene un componente hidrofílico que hay que activarlo porque esto ayuda tremendamente al movimiento del libre. Entonces, ¿qué problema podemos encontrar cuando vamos navegando aquí, como en el video, hacia problemas vemos la tortuosidad del sistema casi yéndonos completamente al lado izquierdo? Entonces, importantísimo utilizar, obviamente, lo que llamamos un Amplat Super Stiff, que nos da bastante soporte, que sea bastante rígida. Si hay alguna resistencia, realizar este ascenso, que normalmente no lo hacemos bajo fluoroscopia, pero si hay alguna tortuosidad, lo hago bajo fluoroscopia. Asimismo, realizar unos movimientos rotativos. Esta cubierta hidrofílica ayuda bastante a que haya una navegación, un movimiento sin resistencias. Este es un paciente que ya hace varios años, digamos, le estábamos colocando un sistema Micra, en aquel caso BI, y la verdad es que al tratar de poner la guía, no conseguíamos acceso al corazón, no tenía a la aurícula derecha. Realizamos una venografía, vemos que no veíamos una tortuosidad como una posible malformación del sistema venoso, más con una derivación hacia el sistema hepático, es lo que se veía. Después, con un catéter de multiuso, multipurpose, fuimos a realizar una venografía, vimos el estrecho posterior donde se comunicaba y pudimos acceder a la aurícula derecha sin problema, posteriormente colocando la guía y el introductor.
Así mismo, aquí vemos el catéter multiuso. Entonces, los tips secretos, como decimos, en cuando tenemos un acceso vascular izquierdo, el abordaje del ventrículo derecho debe ser bastante inferior, ya que hay fuerzas laterales, como estamos en la vía, en el acceso contralateral, tiende a haber unas fuerzas laterales y que incrementan el riesgo de que pueda haber una laceración en el sistema de la cava inferior. Entonces, por eso necesitamos un abordaje del ventrículo derecho bastante inferior. Colocamos el introductor más alto en la aurícula derecha para evitar esa vena cava inferior y obviamente siempre evitar el ápex. O problemas para atravesar esa válvula tricuspidia, sobre todo en esos pacientes con corazones pequeños, bastantes verticales, tratamos de hacer como digo, un approach o un abordaje, una navegación bien inferior, y reposicionar el introductor. El introductor tiene que estar bien abajo en el sistema, en la vena cava inferior, y colocar ese abordaje inferior. Si tenemos alguna duda, siempre utilizar, después de ingresar al ventrículo derecho, proyecciones derecha oblicua y de izquierda oblicua, uno para el abordaje inicial en derecho y después para confirmar que es vital que estemos bajo el septo. Las primeras complicaciones que se vieron en los trials fueron complicaciones con perforaciones en el ápex. Hemos visto que la curva de aprendizaje ahora, aun cuando la compañía inicialmente, y no esta compañía, de hecho otra compañía que tenía un modelo similar, en aquel caso St. Jude, que recomendaban el Apex. Hemos visto que hemos migrado cada vez, primero dijimos el Apex, después en el septo distal, ahora todos hablamos del septo medio a alto en el caso que haya trabéculas. Lamentablemente, como ustedes saben, la mayoría de las veces en el septo alto hay muy pocas posiciones trabeculares, muy pocas trabéculas. Aquí vemos la posición ideal. En el lado derecho de la lámina vemos una posición no adecuada, en el cual el sistema está bastante perpendicular al septo. Esto tiene el mayor riesgo de movilización y migrar al ápex, lo cual es la complicación, sobre todo en mujeres de alta edad, puede traer bastantes problemas. En la segunda parte vemos que en este caso hay bastante coaxial, hay un ángulo de 90 grados que nos ayuda a proporcionar un poco de energía en ese septo tan importante para que los ganchos, los tine, se encajen en esas trabéculas. Entonces, esta es una maniobra, como dije, es una maniobra técnica en la cual la mitad del sistema de libre se debe realizar. Lo hicieron muy bien el doctor Rodríguez y el doctor Chamea en Chetril hace 2 días, no hubo ningún problema, le hicieron la mitad y después de que esas trabéculas se colocan en los ganchos se colocan en esa trabécula, retirar el resto del sistema. Esto es vital para evitar la migración del sistema. Aquí pueden ver, vamos a la mitad y pueden ver en el lado derecho cómo se exponen esos ganchos ahí. ¿Sí? Y después, posteriormente, se retira completamente el sistema. Asimismo, colocar suficiente presión. Sabemos que es bastante seguro colocarlo en el septo. Si no sabemos dónde estamos, está en la pared derecha, en la pared libre del ventrículo derecho, ahí es donde puede haber problemas. Pero si estamos en el septum, podemos aplicar cierta presión. Lo ideal es justo encontrar una figura, lo que se llama un gooseneck o en cuello de cisne. Podemos ver acá. Creo que estamos viendo. Sí, ahí va. En el que ven el cuello de cisne, en lo cual es la presión adecuada para colocar y para que esos ganchos eh, se unan a esas trabéculas. Entonces, importante, vamos a visualizar si se agarraron bien esos ganchos. Hay que por lo menos estar seguro que 2 a 4 de estos ganchos estén bien en buena posición.
Esto podemos usar bastantes proyecciones y por supuesto en cine. Hay que hacer un zoom en el sitio donde la parte distal del dispositivo. Podemos iniciar en ese septo alto y probablemente no encontrar los parámetros adecuados. Podemos volver a recapturar y volver a un sitio más medio. Pero ¿qué pasa si existen más de 3 recapturas? O en mi caso, si ya hay 2 recapturas, bueno, hay que comenzar a hacer algo más, no seguir haciendo lo mismo que no está haciendo fructífero. Entonces, considerar uno, ¿estamos seguros dónde estamos? Podemos aplicar un poquito más de presión. 2, estar seguro que el vaso o el cup está indemne y está justo perpendicular en 90 grados del septo. 3, estar seguro que no hay un pequeño coágulo. Si hay un coágulo, podemos pasar varias horas ahí y no obtener parámetros eléctricos adecuados. Y 4, si hemos hecho todo esto, a lo mejor considerar unos parámetros eléctricos un poco menor a lo ideal, dependiendo de la indicación del paciente. Fijación estable es aquella que vemos que más de 2 ganchos están bien adaptados, ideal 3, y sobre todo si están en locaciones contralaterales. Los criterios para el implante ideal serían, obviamente, tener una onda R de 5 o más, de tener unos umbrales de 1.3 o menos de 1.3, idealmente menos de 1, y tener una impedancia actualmente de por lo menos 500 ohms hasta 1500, por lo menos. Lo más alto, lo más cercano a 1000, mejor. A la hora de la cerrada, la mayoría de los casos lo uso con una figura 8 sin problemas, pero existen casos en el que puede haber problemas de hemostasia, de trombocitopenia. En este caso hemos utilizado dispositivos cerrados, mi caso 2 per close, en el cual nos ha ido muy bien y esta estrategia la publicamos en el American Heart Journal hace un tiempo. Estos pacientes se vieron que no hubo ninguna complicación, que los procedimientos eran interesantemente un poco más largos comparado con las estrategias sin dispositivos de cerrado, y que un poquito de mayor recaptura comparado con procedimientos sin usar esto. Esto puede ser por interacción de los hilos con el sistema. Tuvimos suerte de ser los primeros en Florida y después los segundos en el mundo de aplicar el DOI, y esto nos ha ayudado a tener una casuística ya bastante adecuada. Tenemos cerca de 500 procedimientos con un tiempo de procedimiento que va desde 6 minutos hasta 45 minutos con una mediana de 10. Consideraciones especiales que quiero llevar. 1, porque tenemos tiempo. Considerar un acceso vascular diferente, contralateral, si creemos que hay problemas del lado derecho. 2, si hay catéteres, como podemos ver, válvulas prostéticas, claro que no mecánicas, en los que podemos navegar y poco a poco hacer. 3, en pacientes que tienen marcapasos temporales, estar bien alejado. Fácilmente puede haber interacción con los ganchos del marcapaso, lo cual puede ser una pesadilla después para retirarlo. En esos pacientes obesos, tienen que haber menos de 12 centímetros entre el marcapaso y el interrogador, si no, no encontramos señal. En pacientes que tienen sistemas anteriores, esta es una paciente mía que desarrolló demencia, tenía un desfibrilador, la familia, y tuvo un problema con una electrodo riata. Obviamente no quería someterla a una extracción, no quería otra incisión y era dependiente, en el que se prefirió colocar un marcapaso sin cables y abandonar el sistema que no estaba funcionando. En problemas con la vasculopatía, como hablar, pensar en dispositivos de cerrado como el Perclose en ventrículos derechos pequeños, en el que vemos que hay poco sitio para maniobrar y siempre buscando ese septo, como vemos aquí. Este es uno de los pocos casos en el que usé ultrasonido para guiarme en la posición debido a las pequeñas dimensiones del ventrículo derecho. Bueno, esos son los tips finales, y a petición de esta mañana quería
estar seguro de que todos estamos claros que es el momento de desconectarse. Sonido, por favor. Sonido. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener tiempo para unas preguntas, nos han informado. Tenemos en el panel a cardiólogos con experiencia en estimulación, conocido por todos ustedes, el doctor Mauricio Rondón, que nadie lo conoce, al doctor Gabriel Barnaghi y al doctor Pedro Méndez. El doctor Rondón, como todos ustedes saben, es el jefe de la sección de marcapaso del Hospital Universitario de Caracas, con puesto más marcapaso que todos nosotros juntos. Y bueno, nos complace que estés aquí en el panel, Mauricio, igual que Gabriel y Pedro, para que puedan comenzar la ronda de preguntas a nuestros expositores. Bueno, agradecidos por la invitación y de verdad que excelente conferencia. Doctor, de verdad que agradecemos su presencia en esta charla. Mi pregunta es para el doctor Vincentri. Yo creo que cada vez que damos una charla de estimulación fisiológica, la idea del mensaje obviamente es que se abandone la estimulación en la punta del ventrículo derecho y que de alguna manera quienes implantan el de electrofisiología puedan hacer de alguna manera implantes de estimulación fisiológica. Entonces, ¿cómo consideras que debe ser la curva de aprendizaje de un implantador para migrar de Apex a septo y a rama izquierda? Todavía no hay indicaciones tipo 1 de estimulación fisiológica. Lo que estamos haciendo hasta ahorita convencional es totalmente aceptable. Recuerden que el problema no es el ápex del ventrículo derecho, sino el subendocardio derecho. Quiere decir que lo que hacemos normalmente, que es estimular el septum medio, no parece cambiar los paradigmas. Yo creo que lo más importante para uno hacer la transición de convencional a fisiológica es tener algún tipo de entrenamiento. Porque recuerden que hay algo que, disculpe que no comenté, es que si usted confunde el septum con la pared anterior, jure lo que usted va a perforar. Y estos electrodos que estamos usando, yo los utilicé hace 20 años aquí en el hospital y alguno pasó fuera donde tenía que pasar, porque no teníamos entendido la técnica. Y lo que recomendaba el doctor Vijayaraman, que fue el que escribió la técnica, o ustedes no lo crean, hay que empezar con casos muy sencillos. No siempre se puede. Los pacientes no se organizan o yo soy sencillo, me viene complicado. Pero él recomendaba comenzar con enfermedad del nodo sinusal, que si no te iba perfectamente bien, pues bueno, ibas agarrando la curva, porque la curva, según los estudios, puede ser de entre 50 y 110 casos. La curva se tiende a volverse plana después de 110 casos. O sea, conclusión, tener alguien que te ayuda. No siempre nosotros podemos hacer la curva como los demás países, pero alguien que esté contigo, que te oriente y recuerde nunca confundir la región septal con la pared anterior. Y ese artículo, que es americano, pero publicado en la revista coreana, tiene un paso a paso y imágenes bien agradables y educativas y lo recomiendo que lo bajen. Está gratis en internet en la revista coreana. Doctor. Iván, dos preguntas. ¿Qué diferencia tienes tú cuando pones un marcapaso convencional en la punta versus cuando pones un micra en la punta? Porque los dos sitios son disincrónicos. ¿Cómo haces tú que haya sincronía eléctrica entre lado izquierdo y lado derecho? Vamos de resincronización. Bueno,
Obviamente con el sistema Micra estamos un poco limitados. Recuerden que no estamos ingresando al septo o al septo. La verdad es que en ese tipo de GIS tipo A que está expuesto, tenemos casos como esta mañana puse varios que teníamos una captura perfecta, unos correces de 81 milisegundos con un líderes. Pero la verdad es que nosotros lo ideal, lo mejor que llegamos a hacer, teniendo de verdad, sin poder perforar, es una posición septal alta. Existen otros tipos de marcapasos sin cables en los cuales podemos y llegar al más profundo en el septum y ahí el chance mejora. Por ejemplo, el sistema ABER. Te digo porque nosotros también usamos, igual que de maracucho, usamos Syncromat y nos hemos dado cuenta que nosotros hacemos mapeo de varios sitios. Porque nos pasa, pues ponemos un marcapaso convencional, viene por un bloqueo AB y lo tenemos con fracción de eyección baja y le vamos a poner marcapaso en el lado derecho y lo vamos a poner peor. Entonces nos vamos mapeando y vamos buscando septum. Y cada vez buscamos septum más alto. Claro, pero no todos podemos agarrar. Definitivamente a no todos le podemos agarrar el septum alto. Pero a veces agarramos septum alto tan buenos, tan buenos, tan buenos como poner un cable izquierdo. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa estrategia la hemos utilizado con el ABER. Puedes ir mapeando. No es como ir mapeando y si nos gusta la conducción, podemos hacer eso. Ahí decidimos. O sea, el Minecraft también yo podría mapear. Lo que pasa es que uno hace la técnica, la doctora Pachón, que ella lo introduce ya estimulando. Correcto. Entonces yo puedo mapear hasta que vea un QRS lo más estrecho posible. Sí. El problema es que cómo lo suelto en ese sitio y que me quede en ese sitio. Correcto. Ese va a ser el problema. Exactamente. Ok. Bueno, mi segunda pregunta es, yo viví la época del Impulse Dynamic. Te estoy hablando 20 tantos años atrás. Pusimos marcapasos Impulse Dynamic. No le vimos resultado. Probablemente no lo supimos poner. No estoy diciendo que lo hayamos puesto perfecto. Estoy diciendo que no lo vimos funcionar. Y tampoco vimos bibliografía que soportara al Impulse Dynamic. ¿Qué diferencia tiene esto nuevo que tú estás haciendo con el CCM, con el Impulse Dynamic? Sí. Fíjate. Y si ellos han cambiado la posición un poco a donde podemos colocarlo. Y lo único diferente es que han cambiado los parámetros de separación entre los dos electrodos. Eso es lo único diferente a las estimulaciones históricas, como estás llamando. Es lo único. Y la verdad, es anecdótico lo que tengo, pero yo sí he visto bastante respuesta clínica. Existen esos estudios que han enseñado, pero son basadas en calidad de vida, son basadas en hospitalizaciones, no en mortalidad. Bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros, tú debes tener también mucha experiencia en la estimulación fisiológica. Yo veo que la técnica es sencilla, la hemos utilizado. Estoy pensando qué razón puede haber en un paciente que va a requerir estimulación ventricular continua o seguida. ¿Qué razón puede haber para no colocarle un electrodo para estimular el sistema de la rama izquierda? O sea, ya pensando que el paciente va a requerir estimulación, ¿por qué no ir de manera rutinaria a solicitarle, plantar? Chico, no te cuesta nada ponerle un fisiológico. Inclusive en un paciente que va a requerir terapia de sincronización, porque tiene QRS ancho, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja, la estimulación fisiológica es una terapia de sincronización más económica, más sencilla y igualmente efectiva. Entonces, en tu experiencia, háblanos un poco de eso. Excelente pregunta y me gusta que lo has llamado porque hay varios puntos que podemos hablar aquí. Entonces, lo primero, si el paciente tiene disfunción ventricular, ese paciente va a ser considerado para estimulación fisiológica. Este paciente no es un paciente para iniciar con estimulación sin cables ni ningún otro tipo. Entonces, de eso estamos totalmente de acuerdo. Dos, en pacientes que no tienen disfunción sistólica, es bien interesante, dice, pero ¿por qué vamos a esperar que y sobre todo si son jóvenes, es decir, porque a veces tenemos el cassette de que, no, esto es solo para muy viejitos, pero, y pensemos,
queremos ponerle un electrodo y dejarlo 30 años ahí y después sacárselo. Entonces, ¿por qué no consideramos poner un marcapaso sin cables y salvarlo de tener una extracción en 20, 30 años? Entonces, lo contrario. ¿Por qué no evitarle este procedimiento que yo he hecho muchas extracciones y cada vez quiero hacer menos? Entonces, eso es una. Y dos, el costo es mucho más superior, más caro, como dices tú, inicialmente. Hay un estudio bien interesante británico que ven todos y el costo a largo plazo del sistema de salud es más barato porque al tener 8% de complicaciones a largo plazo, tiene mayor batería, tiene menor tasa de recambio, tiende a ser más barato que los convencionales. Entonces, bien interesante ese approach de a largo plazo, el marcapasos sin cables es más barato. Más caro. Por el específico me refería a la estimulación fisiológica. O sea, cuando el paciente tiene indicación de un marcapaso definitivo, nuestra situación del día a día, tiene trastorno de conducción neurovascular, tiene SOS, tiene bloqueo de completo intermitente, sintomático. O sea, ya tú estás pidiendo que le coloques un marcapaso definitivo. Sí, ¿Por qué no pensar de entrada en que ese paciente, yo no estoy hablando de enfermedad del nodo, que tenga conducción AV preservada? No, claro, Hablo de claro. que va a necesitar mucha estimulación ventricular. ¿Por qué no ir ya de manera, ya que esto está tan de moda, por qué no ir directo a un fisiológico? Como te digo, hay dos escuelas ahorita, muy pocos, no decirte ninguno, pero muy pocos son los implantes que estamos realizando ahorita convencionales, que lo colocamos en el septo o septal alto, que no son ni leadless ni fisiológicos. Eso separamos completamente. Ya son o estimulación fisiológica por todas las cosas que hemos hablado hoy, o marcapasos sin cables. Esas son. Ya el medio no existe. Hay casos de emergencia, entiendo, hay casos de eso, pero la verdad es que en el mundo ideal, yo creo que esas son las dos tendencias y como hablé esta mañana, dentro de poco creo que no vamos a estar hablando de eso porque vemos que todo va hacia una estimulación fisiológica, pero sin cables. Pero aquí hay algo importante también, ¿no? Que hay veces se nos olvida. Uno de los secretos también de la medicina es, estamos evolucionando todo el tiempo, es porque como no es todo el mundo, por Gabriel, apenas es 8 o 12%, dijo el doctor Benchetri, es más bien uno de los secretos es buscar quién es ese 8 o 12% que es el que va a evolucionar, que quizás esta parte esté explicada en los genes, en las canalopatías. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy en día que hay muchos pacientes con bloqueo AB que son enfermedades genéticas. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es tratar también de identificar cuál es ese paciente que tiene y ya hoy en día también hay claves electrocardiográficas. Por ejemplo, si el paciente que se va a implantar ya tiene un QRS ancho mayor de 150 milisegundos, sabemos que ese paciente es candidato, en 5 años se va ¿cómo que se llama? Que se va a dilatar independientemente de su edad. Entonces, ya hoy en día también ya estamos reuniendo pistas. Quién sabe si cuando con la genética que hoy en día está creciendo mucho, vamos a tener identificado ese 8 o 12 pacientes que van a hacer una disincromiopatía por causa de estimulación cardíaca artificial. Ese es mi punto de vista también. Voy a hacer una pequeña aclaratoria. La técnica no es más fácil que la convencional. Es mucho más complicada que la convencional. Tanto así que la curva son 110 casos, mientras que las guías autorizan para no implantar, después de 30 pacientes ya se autoriza que un implantador. Y recordemos que eso, Bueno, entendí que la estimulación convencional, No, que la recién. pero sí, no había escuchado. Sí, lo que pasa es que hay mucho más experiencia con resincronización que conceptar. Sigue siendo algo que hay que hacer con muchísimo cuidado. pero- Y las láminas decían ahí 2A, aquel con difusión sistólica que necesitaba mucho más estimulación, y 2B, el resto de lo que ustedes Eso acompañado también de y las recordemos que herramientas la que se van tasa de usando. resincronización, cuando ya hay un bloqueo de rama izquierda, como dijiste, así tratando nosotros de llegar a ese rama izquierda, es aún más difícil.
No, baja a 60%, por ahí, no es, no cerca del 90%. Insisto en la pregunta. Claro. ¿Cuánto es el tiempo si un micra puede durar 12, 13 años, 14 años? ¿Cuándo lo sacas? Voy a hablar primero de mi experiencia, después lo que dice. En mi experiencia tenemos 9 años implantando en Micra, todavía no he hecho la primera persona que recambio y te quiero decir, mis primeros 10 implantes están vivos y los veo y me tomo una foto cada vez que lo veo. Con respecto a esto, sí, ellos en el papel dicen que dependiendo de cuánto use el paciente, va a ser de 9 a 15 años. El haber tiene la batería aún más prolongado. Estrategias para recambio, creo que con el Micra es simplemente colocar uno nuevo, no extraerlo. Sí, lo puedes extraer. Hay un sistema específicamente para extracción del haber, correcto. Una última pregunta. Una última pregunta. Tienes un caso con un resincronizador o indicación de un resincronizador puro. ¿Qué haces? ¿Vas con un resincro? ¿Vas con fisiológico? ¿O te vas con todo? Un paciente, lo ideal, como estamos hablando, el doctor Rencetril allá, nos encanta la opción. Eso me parece que es la estrategia. Tenemos muy poca data, pero eso me parece que en lo que tengamos un poquito más data vamos a llegar ahí. Eso me parece que es la mejor. Una última pregunta al doctor, por favor. Muy buenas tardes. Felicitaciones a todos los ponentes. Doctor, en caso de complicaciones de tipo infecciosa, endocarditis, en estos pacientes portadores de Micra, no se puede extraer el electrodo, van directamente a cirugía cardiovascular para poder extraer. Sí. De otra manera. Primero, la tasa de infecciones es extremadamente baja. Si encuentras un paciente con microendocarditis, es publicable. Hay uno, se sabe de uno que tiene una vegetación y la foto, y todo el mundo lo mete en las láminas, ¿ok? Para estos casos, si hay una infección, eso lo indica es tratar de extraerlo. Hay formas de hacerlo. Puede ser un procedimiento bastante dificultoso, pero se puede hacer. La tasa de infección es tan baja que de hecho en pacientes que han tenido infecciones con endocarditis, con sistemas de resincronizadores, extraemos todo el sistema, le colocamos un Micra, se va a su casa en vez de tener un extraedor. Obviamente un paciente dependiente con antibióticos. Después hemos traído, inicialmente le hacíamos un PET para ver si había actividad infecciosa y nunca hemos encontrado que había infección. Ya de hecho dejamos de hacerlo. Entonces, la verdad es que la tasa de infecciones son bien bajas. De hecho, nosotros no usamos antibióticos profilácticos a la hora de implantar. Bueno, muchísimas